cuáles son sus expectativas, principalmente de lo que viene en el precio del dólar peso. Y aquí va la pregunta, un poco para manejar las expectativas que ustedes tienen antes del seminario, con lo que han escuchado en mercado principalmente. Y lo ideal de este seminario es que ustedes también se formen su propia impresión basado en lo que vamos a comentar, sobre todo del contexto económico que nos encontramos el día de hoy. Perfecto, la encuesta en línea va más o menos un 46% que cree que va a estar en 520, un 40% dice que va a estar alrededor de los 500 pesos, solamente un 4% cree que va a estar en 535 y un 8% cree que va a estar en 490. En 0% está alguien que cree que va a estar en 480, así que está más centrado hasta por lo menos la expectativa entre 500 y 520. Básicamente este tipo de preguntas son las que se hacen y las que nos hacen generalmente los pools de encuesta en términos de expectativa, tanto Reuters como Bloomberg, y son también las que se hacen hacia todos aquellos que tienen una visión respecto al mercado. Perfecto, ahí va la encuesta, ya tenemos 73% de las personas que han votado, el 33% dice que sí, que le parece que el cobre debiera seguir con caídas, 22% comenta que no, el 10% tal vez, y un 36% espera formar una visión, sobre todo con el seminario. Así que, bueno, ya tenemos un 81% de personas que han contestado, así que con eso por lo menos ya tenemos una visión transitoria de las expectativas que ustedes tienen, primero con el seminario y segundo con los que nos podemos ir formando en términos de idea, principalmente con la visión que tenemos de mercado, básicamente que han estado bastante volátiles en el último tiempo, y uno piensa y muchas veces toma las alternativas de no entenderlo mucho. Así que vamos a comenzar con el seminario. Perfecto, ahí me comentan que trabaja en banco, Emilia nos dice, Roberto también en área financiera. Vamos a poner acá, por acá está banco, también ingenieros, ingeniero en minas, área financiera también en factoring, y ahí bueno, tenemos varios rubros en general. Está Tomás también, que es freelance. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Funcionario público también, interesado en el mercado financiero. Bien, tenemos gente que en general el área de inversiones no distingue un poco en términos de una profesión directa, si bien hay mucho más del área financiera, tenemos en contexto varios rubros en general, así que vamos a tratar de poner y pisar a tierra, si bien algunos conceptos más técnicos y otros también que sean fáciles de entender para todo el mundo. Así que si no entienden algún concepto, tienen total libertad para escribir ahí en el chat y lo podemos comentar mediante el seminario. Bueno, vamos a partir con el mercado y como ustedes saben, y aquellos que asisten a los seminarios, siempre ponemos por lo menos una imagen de lo que está sucediendo hoy día en el mercado y refleja bastante bien lo que sucede hoy en el mundo y principalmente en Estados Unidos, que es la economía que hoy se está llevando las miradas de todo el mercado. En estricto rigor, lo que ha dicho la Reserva Federal respecto al QE, este quantitative easing o estos incentivos monetarios que tenía la Reserva Federal, se ha comentado que estos se podrían retirar, sobre todo si el panorama económico comienza a mejorar. Vamos a entrar en detalle sobre todo con esto, pero me gustaría que se quedaran con esto porque es lo que principalmente está moviendo los mercados los últimos 3 meses. Incluso el mercado nacional en Chile, si bien tiene algún contexto interno, la mayoría del contexto que ve incluso el Banco Central chileno, que ve sobre todo el mundo en general de inversiones, se basa principalmente en lo que está sucediendo hoy con Estados Unidos, con Europa y con China, pero en primera instancia con Estados Unidos en estos minutos. Bueno, plan de retiro, y esto tiene de la Reserva Federal, se podría retirar antes de tiempo, y esto significa que una alfombra, que como lo ilustra acá Ingram Pim, que es uno de los que hace toda esta caricatura en el Financial Times, nos comenta que
el mercado se sentía bastante cómodo con el incentivo monetario, pero hoy día en sí, el hecho de que hayan dicho que van a retirar este incentivo monetario ha vuelto nuevamente a los mercados a la baja. Por eso hemos visto el Standard & Poor's caer, hemos visto las bolsas en Europa caer, incluso en Chile, a principios de la semana teníamos un IPSA rentando 4.050 puntos y ya hemos vuelto nuevamente a los 3.800, así que esto ha llevado, sin embargo, al mercado a moverse bastante bien y nosotros tenemos una visión respecto a lo que sucede con el dólar internacional y lo que sucede también con los mercados. Pero lo principal es que este retiro de estímulo anticipado, lo que está generando es mayor incertidumbre en los mercados. ¿Por qué ponemos la inflación? Y básicamente la inflación en el mundo, porque hemos entrado en un terreno desde la crisis del 2008 en adelante, en donde necesariamente hemos estado en una situación con bajas inflaciones, y eso significa que particularmente el mercado en sí, lo que hoy día está viendo es una desaceleración a nivel mundial. Recuerden que la inflación en particular, si en un momento termina siendo relativamente negativa en algunos países, en algunos otros tenemos una particularidad con la inflación respecto a esperar crecimiento de la inflación. Por ejemplo, hoy día Chile mantiene una inflación cercana al 0,9%, tenemos Estados Unidos con un 1,4% en la última actualización que sucedió la semana anterior. Por lo tanto, igual nos alejamos del promedio histórico de inflación en el mundo, y eso significa que estamos en una constante desaceleración por parte del consumo principalmente, y el hecho de que las materias primas en un principio estén cumpliendo su super ciclo y que hoy día vemos las materias primas a la baja generalmente, han hecho también que disminuyan los efectos inflacionarios. Ahora, una de las cosas que se esperaba era el hecho de que los incentivos monetarios en Estados Unidos, en Japón, en Europa, generaran mayor inflación. Por lo tanto, generaran una inflación falsa, una inflación mentirosa, porque no dependía del término del consumo, sino que iba de la mano necesariamente por el incentivo, por esta presión que tenían los bancos centrales a aumentar el crecimiento. Sin embargo, en Estados Unidos no ha sucedido, ya llevamos manteniendo los incentivos por lo menos los últimos 3 años y no ha sucedido un aumento de la inflación. En Europa exactamente lo mismo, aún hemos tenido algunos crecimientos de inflación, pero estamos alejados de los objetivos. Y si nos vamos a Chile principalmente, que está también con una inflación bajo lo esperado, 1%, y la última había salido 0, por lo tanto era 0,9% el acumulado, vemos también una desaceleración por parte de la inflación, pero fíjense que la inflación en Chile no se desacelera en el consumo sigue tan fuerte como lo hemos visto en periodos anteriores, sino que más bien la inversión externa, la inversión externa en el mercado es lo que ha hecho caer un poco más la inflación. Ya vamos a entrar en detalle un poco en esto, pero esto le ilustra básicamente el crecimiento que están teniendo por parte de el mundo. Tenemos también datos PMI manufacturero. El último tiempo tuvimos en Estados Unidos un PMI manufacturero subiendo, incluso sobre 50, pero se había mantenido en el rango de 49. El dato que actualizamos ya esta semana está en torno a los 50.2. Por lo tanto, el escenario en particular en Estados Unidos ha tendido a mejorar esta última semana en particular, pero China lo hemos visto desacelerar. Hemos visto un dato de gobierno que se mantiene sobre el 50 puntos, que es un periodo de expansión, y tenemos un dato del sector privado que se mantiene bajo los 50 puntos, y eso da cuenta de que es un periodo de contracción. La zona europea en sí, en el periodo manufacturero, al final termina creciendo. Fíjense ustedes cómo termina creciendo desde junio en adelante, y eso es lo que ha alentado principalmente a los líderes en la zona europea a comentar que la restricción que tienen puestos los países que estén endeudados, este freno al crecimiento o al entregar dinero para que puedan crecer, ha hecho que terminen creciendo de una manera mucho más fuerte. O sea, están cimentando por una parte el crecimiento por el parte manufacturera, por el lado de servicios. Solamente falta la inestabilidad política que afecta sin duda alguna a los mercados y que está afectando la zona europea.
¿Qué es lo que ha sucedido? Y lo comentábamos con la imagen al principio. ¿Qué es lo que ha sucedido principalmente con esta retirada de estímulos que se está planeando de la Reserva Federal? Lo que ha sucedido es esto, que los commodities en particular, o sea, los índices bursátiles en particular, se han tomado de mala manera el hecho de que podrían retirarse los estímulos anticipadamente en Estados Unidos. Eso arrastró sin duda alguna las bolsas en América Latina a la baja. Ya nos encontramos, fíjense, en la caída potencial que está teniendo en este minuto. Standard & Poor's también, exactamente lo mismo, estas caídas, y Chile, que no se queda atrás con una caída potencial muy fuerte en el último tiempo. Ya llevamos una acumulación del IPSA en términos de pérdidas alrededor de un 10%. Los primeros días de la semana, y incluso los fines, los días de la semana anterior, recuperado terreno y había recuperado algo de lo positivo. Sin embargo, los indicadores claramente en el mundo, tanto en Asia emergente, que trabaja y que al mercado no le gustan los indicadores, está gustando el hecho que retiren que me dice Roberto que se fue el audio, no sé si me alcanza a escuchar. Como inscritos en el seminario, eso estamos en la capacidad full, así que si escuchan algo mal, coméntenme rápidamente. Yo voy a cerrar acá algunas ventanas que tengo que están un poco interfiriendo. No sé si me escuchan ahora bien. Si me escuchan bien, vamos a seguir con el seminario. Perfecto, se escucha mejor, todo bien. Bien, voy a tratar de cerrar la mayoría de lo posible, sobre todo en archivos, cosa que nos permita mantener una comunicación un poco más clara. Si me escuchan bien ahora, yo voy a seguir un poco también con el escenario, y les comentaba el hecho de que sobre todo estos índices bursátiles, la retirada de estímulos, lo que están afectando principalmente es la confianza en los mercados o generando mayor incertidumbre. Ahora, hay un fenómeno que se da y que se dio el año pasado anterior, que el mes de mayo fue uno de los meses más malos del año pasado, y este mes en particular, la mitad de mayo y la mitad de junio, también fueron relativamente negativos. Esto obedece a un periodo estacional. En Europa, en Estados Unidos, tenemos gran parte de la población en vacaciones, por lo tanto, después de mayo en adelante las bolsas tienden a bajar los volúmenes fuertemente, y eso hace también que haya mayor volatilidad y mayores movimientos, lo que no significa que muchas veces el mercado esté con la razón. Hoy día tenemos, por ejemplo, algunos datos macroeconómicos el día de ayer mejorando en Estados Unidos, y en vez de que eso acercaba sin duda alguna, los mejores datos macroeconómicos acercan la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal. Eso hacía caer las bolsas. Ayer tuvimos un rebote alcista para las bolsas. Entonces los mercados están con poco volumen, están algo inestables, y eso ha llevado también al hecho de que las bolsas en general a nivel mundial estén cayendo. En particular, las proyecciones que han afectado al mundo son el dato del Fondo Monetario Internacional, la proyección que tiene respecto al mercado, y hoy día nos encontramos con un dato de la zona euro en términos de crecimiento del PIB en 0,3% negativo, y eso incluso está frente a la encuesta esta de la proyección del Fondo Monetario Internacional, que decía que la zona euro iba a estar en menos 0,2. Hoy día terminamos sobrepasando esa zona a un menos 0,3%. Pero ustedes se preguntarán, bueno, hoy día los mercados, sobre todo en Europa, terminaron positivos. ¿Qué es lo que llevó a que eso suceda si tenemos malos datos macroeconómicos? Hoy día se da una situación que es bien particular en los mercados, y es el hecho de que peores datos macroeconómicos al final terminan robusteciendo la efervescencia que hay por mercado y por tomar riesgo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales tienden a intervenir cuando los mercados estén mal. Eso es lo que hizo Estados Unidos, es lo que podría hacer Europa en un corto plazo. Por lo tanto, esta caída que vimos hoy día en Europa en un crecimiento del PIB de 0,3%, y el crecimiento de Estados Unidos, que incluso en términos de proyección, Estados Unidos tiene una proyección de caída
en la proyección de un 1,9, ya tuvimos la semana pasada un crecimiento de un 1,8%. Entonces, la zona euro en la proyección de menos 0,3, Estados Unidos más bajo de la proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional, así que en este sentido las expectativas de crecimiento en el mundo siguen cayendo. Y esto ha llevado a que el precio del oro que ustedes habrán escuchado desde el 2008 en adelante o desde el 2009, una vez que comenzó la crisis subprime, empezamos a comentar de muchos corredores de bolsa que el precio del oro era una moneda refugio, que era un efecto refugio, por lo tanto que todo el mundo se refugiara. Eso hizo crecer el oro desde casi los $1.000 la onza hasta los niveles de $1.850 la onza. Se empezó a especular, algunos de, incluso que ustedes no lo crean, economistas de JP Morgan, de bancos que son gigantescos a nivel mundial, que el precio del oro iba a llegar a 3.000. Sin embargo, esa situación no se mantuvo, tenemos hoy día un precio del oro cotizando 24% más abajo y en 1.250, por lo tanto ya hay una caída muy fuerte en respecto al precio del oro en refugio. Hoy día el oro no está actuando como refugio, recuerden que el oro, y rápidamente recuerden que el oro actúa como refugio frente a la inflación y frente a los desastres económicos, en particular a las recesiones en conjunto, y eso no está sucediendo hoy día. Como el oro está actuando y actúa como refugio frente a las expectativas de inflación, hoy día tenemos unas expectativas de inflación tan bajas que lo que hacen es que la gente se empieza a salir del precio del oro. Por lo tanto, con estas expectativas de crecimiento, sin duda alguna, incluso el efecto que provoca, que es casi un 46% de consumo físico del precio del oro, hoy día no tiene efecto. Los grandes mercados no están consumiendo mucho oro en el corto plazo. Vamos a hacer incluso un seminario del precio del oro, probablemente lo vamos a hacer en un par de semanas más, así que estén muy atentos porque va a estar bien interesante algunas oportunidades en el precio del oro. Bueno, ¿qué ha sucedido con el dólar peso? Y vamos a entrar de lleno ya a la situación en particular del dólar peso. Hoy día nos encontramos en un nivel de 503, el precio hoy día cerró cerca de los niveles de 502, y si en un principio en la mañana empezó a caer de los niveles de 500, aquellos que nos escuchaban en los seminarios regularmente en las mañanas, nosotros comentamos que no esperábamos una caída de bajo 500, por lo menos hasta saber los datos de mañana. Mañana recuerden que tenemos datos de IMASEC, datos muy importantes para el sector chileno, y nuestra visión se basa principalmente en lo que está sucediendo fuera, pero basado también en el dato de IMASEC y en el de inflación, que es donde el mercado tiene puesto el ojo. Lo que ha sucedido generalmente en estos meses es que el precio del dólar caiga. Fíjense ustedes cómo en junio comienza a caer, excepto en el 2009, que tendió a subir un poco más, pero el dólar peso en general desde junio en adelante comienza con caída. Ya veíamos el precio en 517 incluso, y de ahí en adelante a la baja. Esto es lo que se ha dado en casi todos los años, el 2011 con menor tendencia, pero fíjense ustedes cómo el 2012 y el promedio en general muestran que hay una caída muy fuerte desde los niveles de 510, 515 en el precio del dólar peso, y sobre todo en el periodo de junio. Así que esperamos ver, y dentro de nuestra visión, había una visión un poco más compartida que se iba a mantener entre 500 y 520. Nosotros mantenemos, desde el sesgo que hay en los mercados, mantenemos una visión mucho más bajista del precio del dólar peso, pero ya les vamos a contar qué escenarios se tienen que dar para que eso suceda. El precio del dólar index se ha encontrado en los niveles más altos. Recuerden que el dólar index es la referencia del dólar a nivel internacional, se ha encontrado en sus niveles más altos. Por lo tanto, nosotros también creemos que un dólar alto le afecta a Estados Unidos en términos de crecimiento en las exportaciones. Hoy día vimos, y la semana pasada con el dato de PIB cayendo un 1,8, vimos que el precio del dólar, las exportaciones en Estados Unidos eran las que detonaban una caída en el precio del PIB. Y eso significa principalmente que tienen un dólar demasiado apreciado. Por lo tanto, al tener un dólar apreciado, lo que sucede es que las exportaciones empiezan a disminuir, y ahí es donde se ve un déficit en la balanza comercial durante los próximos meses. Por lo tanto, nosotros esperamos ver algunas caídas. Tenemos dos niveles de techo para el dólar a nivel internacional, pero esta fuerza, tanto que suba o que caiga, va a depender exclusivamente de lo que suceda con la Reserva Federal el día de mañana. En el ámbito nacional, lo que empezamos a ver
es principalmente una diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Esto fue una discusión que hace bastante tiempo ya, cuando se empezaba a especular de que el Banco Central podía intervenir, lo que sucedía era que el mercado en sí comenzaba a ver una diferencia bastante importante en el mercado entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. No sé si me están escuchando bien hasta el minuto. Tengo una pregunta acá de Mario. Vamos a detener y vamos a entrar en detalle con el tipo de cambio. Nos dice si le podemos dejar un link de descarga. Sí, aquellos que quieran el PowerPoint, ya se lo vamos a hacer llegar. La presentación la tienen que pedir a Office. Yo al final de la presentación les voy a dar el mail. Ustedes piden el mail a la presentación a la oficina y se lo van a poder mandar para que ustedes también tengan todo esto. Para nuestros clientes, y esto anexo a todo, para nuestros clientes va a quedar el seminario grabado, y para aquellos que no se pudieron conectar también va a quedar grabado, así que si acaso ustedes lo quieren ver también en un par de días más, en una semana más, aquellos que no se conectaron lo van a poder hacer. Bueno, estábamos en el tipo de cambio real versus el tipo de cambio nominal, y la discusión un poco más filosófica o teórica era que teníamos un tipo de cambio nominal, en particular, llegando a niveles de 460, en particular 466, que era esta línea, y teníamos un tipo de cambio real en niveles de 87 aproximadamente. Y esto daba la discusión de que el Banco Central tenía que intervenir, que había una notoriedad en la desaceleración de Estados Unidos principalmente, una depreciación del precio del dólar, la mantención de los estímulos monetarios hacían que se quedara sin duda alguna el precio del dólar debilitado, y eso ha hecho también que el dólar real era el que estuviera más limitado. El Banco Central al final no intervino, y no intervino por la sencilla razón de que principalmente veía una visión en donde el panorama en particular, el panorama el panorama económico chileno estaba mejorando, y en comparación a las monedas, a la apreciación de la moneda chilena en comparación con otras monedas a nivel mundial, lo que sucedía era el hecho de que de que el tipo de cambio en general, en comparación con monedas como el australiano dólar, como el canadiense, como la libra dólar, como el neozelandés dólar, que tienen un componente de commodity bien fuerte en su dato del PIB, como lo tenemos nosotros, lo que sucede es el hecho de que esa moneda no se mantenía apreciada respecto al ámbito internacional. Por eso el Banco Central no intervino. Sin embargo, hoy día vemos un dólar nominal creciendo, gran parte por especulación, por intervención del Banco Central, por intervención del Ministerio de Hacienda y por sobre todo una expectativa que bajara las tasas de interés del Banco Central. Eso llevó a tender al dólar a niveles de 517 como máximo. Y eso ha llevado también al dólar real, al tipo de cambio real, a subir en sus niveles mínimos. Ya nos encontramos incluso con el IPOM de hoy día, no lo alcancé a agregar en la lámina, pero con el IPOM de hoy día nos encontramos alrededor de 90 para el tipo de cambio nominal. Así que vemos una relación bastante amplia entre los dos, y lo más probable es que se empiecen a equiparar en algún minuto muy cercano a este rango, a los niveles de 90, 92 para el real, y a los niveles, sin embargo, de 4.80 para el dólar a nivel local. Y y ahí ya tenemos la primera pista en relación a cómo podríamos ver el dólar. Ahora tenemos que conjugarlo sin duda alguna con mayores datos macroeconómicos que vamos a entrar en más detalle. Mario nos pregunta si el tipo de cambio real implica un cociente entre el nominal y el nivel de precio. No necesariamente, termina siendo un reflejo de cómo está la moneda nacional frente a los factores externos, factores macroeconómicos externos. Es como más o menos depreciar diferenciar la moneda en cuanto a factores que pudiesen estar implicando. Hoy día el tipo de cambio real es un referente, sí, pero es un referente más teórico, más que normal en los mercados. Al final, si ustedes son exportadores o importadores, no van a estar pendientes del tipo de cambio real, lo que les importa es el tipo de cambio nominal en particular. Si bien la economía influye en el tipo de cambio real, al final en la decisión del Banco Central no tomó en cuenta el tipo de cambio real, y eso nos da a pensar de que aun cuando el tipo de cambio real estuviera tan bajo, no iba a haber una intervención en el corto plazo. Carlos nos dice si se espera una pronta baja en las tasas de interés en Chile. No,
no en particular. Se esperaba, si hace 3 semanas atrás, una baja en la tasa del Banco Central, pero esa visión estaba ligada principalmente al hecho de que el dato de IMASEC en Chile saliera peor a lo esperado o la inflación saliera peor a lo esperado. Tuvimos una inflación mejor a lo esperado, 0%. Tuvimos una expectativa de crecimiento del IMASEC en 4%, lo que nos da un promedio 4,1 por lo menos en el año. Y eso da cuenta de que, en estricto rigor, la visión económica de crecimiento en Chile ha disminuido, pero eso no influía que tendría que bajar las tasas. Ahora bien, si el Banco Central baja las tasas de interés, no descartaría el hecho de que el precio del dólar volviera nuevamente a niveles de 517, 520, pero en caso que no lo hiciera, lo más probable es que siga estando en 500, incluso cayendo. Bueno, ¿por qué el dólar peso entonces ha estado en niveles de 500? Una primera apreciación es el hecho de, una primera apreciación en particular es el hecho de que la Reserva Federal en particular ha dado la posibilidad de retirar los estímulos monetarios. Y este retiro de estímulos monetarios en particular depende exclusivamente de cuánto mejore la economía. Ya habrán leído acá con lo que entramos en un 7,6%, bastante alejado, y por lo tanto, si la tendencia sigue a la baja hasta un 6,5, lo más probable es que haya un retiro, pero hoy día el mercado empezaba a especular que se retirará en septiembre, de septiembre a diciembre. Los datos económicos no han dado la razón y eso ha dado cuenta de que podría retirar los estímulos en marzo y en junio del próximo año. Nosotros creemos en particular que eso va a suceder el segundo trimestre del 2014. Antes de eso no vemos probable que retire los estímulos, además que sería bastante costoso. Pero esto ha sido una de las cosas que ha influido en que el dólar peso esté sobre los niveles de 500 pesos incluso. Ya la próxima semana tenemos reportes de resultados empresariales en Estados Unidos y JP Morgan ya está bajando el crecimiento Alcoa respecto al hierro principalmente, y eso ha hecho que Alcoa disminuya su proyección cayendo menos un 1%. Así que si es que los resultados empresariales en Estados Unidos empiezan a salir negativos, aún peor el hecho de que Estados Unidos pueda retirar los estímulos. Y si ustedes no ven una relación directa entre eso, véanlo desde el punto del desempleo. Si tenemos empresas generalmente reportando peores resultados económicos, lo más probable es que se espere para los próximos datos más bajos en términos de crecimiento y rentabilidad. Y eso al final se desliga en el hecho o deslinda en el hecho de que las empresas no estén contratando gente y eso significa un aumento del desempleo. Así que eso no le vendría a Estados Unidos y lo único que podría mantener a la baja esto es nuevos incentivos monetarios que pudiesen ayudar a la bolsa a reaccionar desde las últimas pérdidas. Fernando nos comenta ahí, nos dice si los exportadores, además de ver el tipo de cambio nominal, ven además la inflación respecto a sus socios comerciales, lo cual podría no hacer que se manden sus productos. Hoy día tenemos, y muy buena tu pregunta, Fernando, porque básicamente hoy día hemos visto una demanda mucho menor a nivel internacional, y si nos pasamos en Estados Unidos, hay una demanda mucho menor de exportación en Estados Unidos. O sea, los países de fuera de Estados Unidos están demandando mucho menos productos desde Estados Unidos porque tienen un dólar bastante alto. Y eso ha llevado a que se frene las exportaciones en Estados Unidos. Por lo tanto, ya lo comentaba en un principio, eso da cuenta de una relación en donde principalmente Estados Unidos no tiende a crecer a los niveles que se espera. Germán nos dice si es normal que el tamaño de la brecha que existe entre el cambio nominal y real. En el último tiempo se ha acentuado sobre todo por los datos económicos, Germán, pero en estricto rigor son dos mediciones distintas. No es que haya una correlación tan clara entre el tipo de cambio nominal y real. Miden dos instrumentos, son dos cosas que miden mercado en forma distinta. Alejandro me dice que tiene problemas de audio, no sé si es solo Abel, si es que me escuchan bien, yo creo que Alejandro tiene que ver con tu computador. Hermes nos dice, cuando hablamos de tasa real hacemos referencia a la tasa de negociación.
No principalmente en la tasa real. Recuerda que hay una tasa, o sea, en términos financieros ya partiendo al principio, básicamente entre tasa real y tasa nominal hay una diferencia enorme frente a la indexación de inflación, pero en particular a lo que me refiero con el tipo de cambio real y tipo de cambio nominal es básicamente dos parámetros que el mercado hoy día, el tipo de cambio real, que lo mira detenidamente para ver cómo está respecto a la moneda a nivel internacional, pero el tipo de cambio nominal al final es el que termina mandando las decisiones de mercado. Vamos a entrar, vamos para que no nos demoremos mucho en el seminario, ya después voy a contestar un poco más las preguntas. Bueno, la Reserva Federal al final yo les comentaba el hecho de que se espera la disminución de los estímulos monetarios, pero la tasa de desempleo sigue alta, así que no vemos por lo menos en el corto plazo, un retiro de los estímulos monetarios. ¿Y por qué efectivamente no vemos un retiro de los estímulos monetarios? Principalmente porque, fíjense ustedes, cómo ha caído el desempleo. Y esta es una relación que hacíamos con cómo ha incentivado la economía de Estados Unidos. Si ustedes ven el desempleo cayendo desde los 9.50, aquí cayó principalmente porque se activó el QE2 o el incentivo monetario segundo con 600 mil millones de dólares, o sea, 600 billones. Y eso hizo que efectivamente inyectara liquidez al mercado y cayera incluso desde 9.5 hasta cerca de los 8.7 en la tasa. Como se empezó a especular que iba a venir un retiro porque se acababa, empezó a subir la tasa de desempleo y nuevamente vemos una activación del Operation Twist, que ya veían que los QE no estaban funcionando del todo, tenían una limitación en términos de mejorar la infraestructura financiera, ya lo habían visto en el QE1, el QE2 confirmó eso y eso llevó a la decisión de que la Reserva Federal mantuviera una Operation Twist andando por lo menos desde septiembre, agosto del 2011, tengo aquí clara la fecha, septiembre, hasta por lo menos diciembre del año 2012. Es así, se mantuvo Operation Twist por el mismo monto y esto cambiaba las tasas cortas y largas en Estados Unidos de los bonos, acelerando sin duda alguna el sector inmobiliario en términos de crédito y aumentando la economía. Eso sin duda alguna hizo que Estados Unidos cayera desde sobre los 9% hasta datos incluso bajo los 8%. Y ya en septiembre, en septiembre del año 2012, junto con Operation Twist, tuvimos activado el QE3 y eso fue lo que más impactó en el desempleo. Por lo tanto, si hoy día se empieza a pensar de que el QE3 se puede acabar, va a provocar el efecto contrario tal como sucedió con el QE2, que esto va a empezar a subir y vamos a empezar a ver probablemente una tasa de desempleo en Estados Unidos aumentando a un 8%. Así que muy interesante los datos y generalmente lo que estamos viendo en términos de proyecciones. Aquí les dejaba algunos tips de cuánto han caído, quitará los estímulos de la Reserva Federal cuando llegue a 6.5, todavía está muy lejos de la brecha del umbral de quitar los estímulos monetarios y sin duda alguna las proyecciones de la Reserva Federal en el último tiempo habían mejorado bastante y eso es lo que llevó al mercado a pensar incluso aún más en un posible retiro de los estímulos monetarios. Así que, como ustedes ven, los datos económicos no están avalando del todo al hecho de que se retiren prontamente los estímulos monetarios. Por el otro lado, las peticiones de desempleo, que es lo que mide semanalmente a aquellos que están desempleados en Estados Unidos, tenemos una situación en donde las peticiones de desempleo están en sus mínimos. Fíjense el promedio histórico que mantienen, y esto ha llevado a que dentro del promedio se mantengan en el último tiempo, y por lo menos desde abril del 2013 en adelante, la semana o incluso desde por lo menos el 17 de enero en adelante, bajo los niveles de 350, que es el promedio histórico, 370.000 peticiones de desempleo semanales. Están caídos y esto da cuenta del hecho de que también Estados Unidos está mejorando acá, pero aún así tenemos un efecto en donde pudiesen aumentar probablemente desde septiembre en adelante, cuando el mercado empiece laboralmente a funcionar al 100%. Hoy día lo más seguro es que veamos estas tasas a la baja en peticiones de desempleo. Y por el otro lado, el dato más importante que vamos a estar esperando mañana es el hecho del non-farm payroll o el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos. Ya tuvimos en consecuencia que el PIB de Estados Unidos cayó en 1,8%, el mercado especuló durante
junio incluso, de que el primer trimestre íbamos a tener un PIB en Estados Unidos de 2,4%, sin embargo, Estados Unidos cayó a un 1,8% del PIB y eso ha llevado a que hay una desaceleración más grande en Estados Unidos y esto da pie o afirma el hecho de que no es tan claro el hecho de los retiros monetarios en el corto plazo. Seguimos insistiendo que nuestra visión puede estar alrededor del próximo año, en particular de entre marzo y junio del próximo año. Y lo más importante de todo, que es el dato que se da mañana a las 8:30, el No-Farm Payroll o el dato de empleo no agrícola. La tendencia alcista claramente del hecho de aumentar los puestos de trabajo en Estados Unidos. Sin embargo, si bien se encuentra en el último tiempo en los máximos o sobre el promedio de 2 años, creemos que esto podría tender a caer bajo los 140, los 130.000 y eso sí que va a generar una inestabilidad económica a nivel mundial, porque ahí sí que vamos a ver depreciado el precio del dólar y el precio del dólar respecto a todos sus cruces en particular. Así que el dato de mañana va a ser fundamental. Se espera un crecimiento de 175.000 creaciones de empleo no agrícola. Si están entre ese rango o si cae un poco y no más allá de los 140.000, lo más seguro que el mercado no impacte, sí, negativamente, pero levemente. Los datos que podrían sorprender al mercado, un crecimiento sobre 200 o un crecimiento o una creación de empleo bajo los 120.000 o muy cercano a 100.000, que fueron datos incluso que veíamos en enero. Así que tenemos un no-farm payroll en general bastante positivo en el último tiempo y eso ha ayudado también a que la bolsa se deprecie por el efecto que genera también como proyección o como expectativa la salida de los estímulos monetarios. Y el ADP, que es el empleo privado, se encuentra bastante bien. Tuvimos el miércoles el ADP Employment, que salió 188.000. Y esto da pauta para que mañana probablemente el dato de empleo no agrícola salga mejor a lo esperado. Sin embargo, creemos que estos últimos dos datos se han encontrado bastante disidentes en el último tiempo, así que no son un reflejo tan claro de cómo podría haber. Sí hay una mejoría y eso podría significar que probablemente el empleo no agrícola esté en torno a los 170.000 mañana. En Europa, ¿qué ha pasado? Y vamos a entrar en detalle ya. Tenemos Estados Unidos, tenemos Europa. Estamos en recesión continuamente en Europa. El crecimiento ya más de seis trimestres consecutivos bajo, el crecimiento es cero en negativo y eso da cuenta que Europa en general está totalmente depreciada. El Fondo Monetario Internacional baja las proyecciones de crecimiento, el endeudamiento de Europa en sí, en términos de la deuda sobre el PIB, sigue estando bastante alto. Fíjense, los puntos verdes son el promedio de los últimos 10 años de la deuda sobre el PIB. Y fíjense Grecia cómo está. Aún no ha disminuido la deuda y se encuentra en 175%. Italia 131%, Irlanda 123%, Portugal 123%, que es lo que ha generado mayor incertidumbre estos últimos 2 días en Europa. El hecho de que hayan renunciado 2 ministros en Portugal, haya mayor incertidumbre, no están cumpliendo con lo que está pidiendo la Unión Europea y eso da cuenta de que probablemente le quiten incluso las ayudas desde el sector europeo. Tenemos a Bélgica también 101%, Europa en general 95% sobre el PIB, y en un principio algo que ayudó es el hecho de que había un papers a nivel internacional que hablaba de que países tan endeudados sobre el PIB tendrían a crecer cero o negativo. Sin embargo, ya la zona europea, con la mayoría de los países en recesión y con un periodo y con una deuda sobre el PIB bastante alta, se ha dado cuenta que aún así Europa viene con algún crecimiento en algunos sectores, pero en términos del PIB sigue cayendo. Así que eso también ha sido un dardo de ayuda a los políticos en términos de cuando los gobiernos tienden a pedir el hecho de aumentar el techo de la deuda en los países, o sea, darle más deuda para hacer crecer el país. Eso ya se ha desmentido en el último tiempo. Y ahí tenemos todos los países en general en Europa que están sobre, excepto Finlandia, que se encuentra mucho más cerca en esos sentidos. Dentro del PIB europeo, al igual que Estados Unidos, vemos cómo ha evolucionado en términos del PIB. Y tenemos en sí este PIB, que el 2009, que había caído con la crisis subprime, con la compra de bonos y con este incentivo monetario también que tenía Europa y sobre todo el Banco Central, había hecho que el PIB subiera bastante. Fíjense cómo aumentó el PIB en el último tiempo con los incentivos monetarios. Eso se fue acabando una vez que en julio se acabó ese LTRO 1,
tuvimos un vacío gigantesco y hizo que el PIB siguiera cayendo hasta más o menos noviembre del año 2011, que nuevamente se hizo una compra de bonos por 40 millones de euros. Muy fuerte la compra de bonos que no ayudó al mercado. Fíjense cómo siguió cayendo, y eso significaba también nos sumíamos en una crisis en Grecia bastante fuerte. Por lo tanto, eso hacía caer el PIB de Europa hasta los datos negativos. Y de ahí en adelante nos mantenemos en negativo desde febrero del 2012 ya. Más de un año más o menos 4 meses, nos mantenemos con un periodo negativo, y el Banco Central ha hecho varias cosas. Primero, recortó las tasas de interés a 0,75, no tuvo tanto efecto, subió un poco el dato del PIB a 0, pero aún así no tuvo efecto. Pero sí venía comentando que ya con un PIB en menos 0,5, el efecto de recortar las tasas de interés nuevamente a 0,5% en mayo de este año, hace ya 2 meses atrás, ha ayudado a Europa a salir del crecimiento negativo que tenía. Así eso ha hecho aumentar, y por eso mejores expectativas respecto a el crecimiento en Europa. Sin embargo, hoy día el dato del PIB en menos 0,3 da cuenta de que probablemente tenga que haber nuevos esfuerzos en Europa para que siga subiendo en términos generales el PIB en Europa. Así que ahí tienen un proxy. Y China, que es algo que nos interesa principalmente por el precio del cobre, no se recupera, y este es tajante respecto a los últimos datos. Tenemos datos diferentes sobre todo. Ya les había mostrado al principio el dato de manufactura, que mostraba el periodo de expansión y contracción en un país. China viene mostrando dos datos, uno del gobierno y otro del sector privado. Fíjense el sector privado cómo viene mostrando, y aquí en el gráfico se evalúa mucho mejor. El rojo es el sector privado, azul el sector gobierno. Fíjense en el último tiempo la caída que tuvo desde junio en adelante hasta niveles de 48. 48 el privado, pero el de gobierno se mantiene sobre 50, y esto es lo que genera mayor expectativa en el mercado. Este dato, cuando cayó, fue lo que hizo que el cobre cayera hasta los $3 la libra. O sea, un dato de PMI privado fue lo que hizo que cayera hasta $3 la libra. Sin embargo, ya terminó rebotando un poco más con el PMI gobierno mejorando. Aún así se encuentra abajo, se encuentra cerca de los 50, pero mientras no caiga de 50 no va a prender la alarma. Si el dato llega a caer de 50, automáticamente debiésemos ver un precio del cobre a la baja. Japón también depreciando su moneda. Kuroda hoy día comentó de los incentivos monetarios han dado buen resultado, y eso está generando que nuevamente haya depreciación del yen, por lo tanto el dólar yen se ve con un incentivo al alza. Datos de inflación, y aquí está lo que dice Kuroda. Entre mayor incentivo monetario estamos combatiendo la deflación en Japón, por lo tanto esto ha hecho que la moneda se deprecie y el dólar yen comience a tomar sus niveles más altos. Materias primas, y aquí vamos a entrar de lleno al cobre principalmente, después vamos a terminar con el precio del dólar, cómo lo vemos en el corto plazo, qué niveles podrían tomar y de qué forma podemos interpretar la relación, sobre todo con los datos económicos de mañana. Las materias primas han caído, los productos agrícolas, el petróleo, el índice de metales y el precio del cobre en conjunto, que tuvimos una caída muy fuerte hasta los niveles de $3 la libra. Por lo tanto, no es en particular que solamente el cobre esté cayendo, sino que la desaceleración de China, como lo vemos acá, la desaceleración de China en particular, lo que está haciendo es que las materias primas a nivel mundial estén cayendo y ya están llegando a sus niveles mínimos de julio en particular en el año 2012 y de julio en particular del año también 2011. Ya estamos llegando a un piso, esperamos que en estos niveles comiencen algunos niveles de rebote, pero por el contrario, si es que llega a romper estos niveles mínimos, nos vamos a encontrar en un periodo catastrófico para las materias primas, en el sentido de que van a romper los pisos mínimos y eso nos va a llevar incluso a mínimos más bajos, y eso podría apoyarse principalmente porque China en particular, o los países que consumen materias primas, estén cayendo. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Bueno, principalmente esas caídas en las materias primas han llevado al precio del cobre, y vamos a entrar aquí con nuestra plataforma de transacción, han llevado al precio del cobre en particular, voy a ver acá, fíjense a estos niveles, o sea, tenemos un precio del cobre cayendo en el último tiempo, y eso es lo que nos ha llevado a llegar a cotizar a $3 la libra. Este piso acá que ustedes ven en 6.600 toneladas métricas, que representa los $3 la libra, es lo que nos da el piso del precio del cobre el día de hoy. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en el corto plazo que ha rebotado el precio del cobre en particular? Y ahí yo tengo una posición abierta principalmente en el precio del cobre, que ustedes la pueden ver acá.
que está rentando bastante bien, pero estamos tomando una posición de compra principalmente porque no vemos una caída mayor desde los $3 la libra, sino que más bien vemos un rebote alcista para el precio del cobre. Pero ¿qué es lo que ha hecho rebotar el precio del cobre? Porque no solamente tiene que ser por expectativa económica o porque esté en los niveles mínimos, sino que más bien en el sentido en donde el precio del cobre, los inventarios del precio del cobre están disminuyendo en la última semana. Fíjense cómo están cayendo los inventarios del precio del cobre. En los últimos 5 años se encuentran en sus niveles más altos los precios del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Sin embargo, en la última semana están cayendo los inventarios y eso ha hecho que el precio del cobre comience a subir en las últimas semanas. Claudia me dice que no se escucha, no sé si me escuchan bien, a veces parece ser que se pierde un poco la conexión. Si me escuchan, si me pueden confirmar. Ah, perfecto. Gracias, muchas gracias a todos que contestan ahí. En particular, lo que generalmente uno está viendo con el precio del cobre es que en la última semana o los últimos meses, incluso antes de junio, veíamos un precio del cobre subiendo a nivel internacional porque los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres estaban aumentando. Y ese fue el crecimiento que tiene acá el inventario de la Bolsa de Metales de Londres. Sin embargo, la última semana hemos visto que esto cae, principalmente. Si bien los inventarios están en sus niveles más altos, están cayendo en la última semana y eso ha generado que el precio del cobre comience a subir. Por lo tanto, nuestras expectativas son que el precio del cobre tienda a aumentar mucho más. Nosotros esperamos principalmente que el precio del cobre, si es que mañana, y ahí también hay datos importantes en Chile, si es que mañana que tenemos el dato de IMASEC, tiende a estar el dato entre 4, 5 y 5%, va a caer el dólar peso desde los 500 pesos hasta 4,95, incluso hasta 4,90. Pero hoy día los inventarios de la Bolsa de Metales de Londres han presentado una gran cancelación de warrant, y eso significa que la cancelación de warrant ayuda o presiona al hecho de que tengan que demandar cobre físico. Y los inventarios en el primer año desde el precio del cobre en China se encontraban en sus niveles más altos. Esta era la proyección y esta es la expectativa que teníamos nosotros cuando hicimos un seminario en enero. Nosotros comentamos en enero que el precio del cobre debiese caer porque los inventarios en China estaban sobrepasados. China no iba a demandar el precio del cobre, más aún si el precio del cobre se mantenía cerca de los $4 la libra. Por lo tanto, había una disminución claramente en el precio del cobre. Aquí estaba muy sobreestoqueado. Y lo que esperábamos era el hecho de que se empiece a comprar nuevamente. Y eso es lo que está sucediendo hoy día, con baja en los inventarios, con una cancelación de warrants mucho más alto de los warrants, de estos contratos de opciones, lo que está haciendo es que hay una demanda física más alta del precio del cobre. Ahora, ¿qué es lo que fluye mayormente? En la semana tuvimos el dato de China de PMI, que fue mejor a lo esperado. El mercado no tomó en cuenta el de privado, sí tomó en cuenta el de gobierno, y mientras no cayó de 50 puntos, el precio del cobre no cayó de los $3 la libra, pero era nuestra principal preocupación que el precio del cobre rompiera los $3 la libra en particular. Sin embargo, hoy día vemos un pequeño rally, y esperamos que el precio del cobre en particular, de aquí a septiembre, se encuentre entre 3,4 o 3,6 dólares la libra en el escenario más optimista. En términos técnicos se encuentra en un canal, y eso es lo que nos ha llevado a tomar posiciones de compra en precio del cobre, pero se encuentra en este canal de corto plazo y de largo plazo. Por lo tanto, lo que estamos esperando en primera instancia llega a 3,4 dólares la libra, y si es que llega a romper los 3,4, probablemente llegue a los 3,6 dólares la libra de aquí a septiembre. Hay una mayor demanda en el precio del cobre, esperamos que se mantenga esa mayor demanda, y si esto sucede vamos a tener un escenario optimista. Y si tenemos un cobre subiendo, lo que va a suceder con el dólar peso, vamos a tener en limpio incluso, voy a sacar esto de acá para que ustedes puedan ver completamente los movimientos del dólar peso. Si llegamos a ver un precio del cobre llegar a 3,4, 3,6 dólares la libra, lo más probable es que el dólar peso, y aquí está nuestro piso en niveles de 500 pesos, vamos a poner acá, este es nuestro piso de corto plazo en el precio del dólar. Si es que el precio del cobre llega a superar y a seguir subiendo en las próximas semanas, el precio del dólar peso va a caer desde estos niveles. Pero no solamente el precio del dólar peso está presionado a la baja
por el efecto del precio del cobre en ese sentido. Lo que ha hecho que el precio del dólar peso suba, incluso desde los niveles de 4.90 a 517, es solamente especulación por desaceleración en Chile, quitar los incentivos monetarios en Estados Unidos, y eso ha llevado a subir el precio del dólar, pero pareciera ser que el mercado ya está asumiendo que el crecimiento de Chile es normal después de haber crecido 5,5, 6%, que un crecimiento de Chile esté en torno al 5% parece bastante atractivo. Pesimista, siendo pesimista, si un dólar peso está, o sea, si un IMASEC está en 4% en crecimiento, vamos a ver probablemente también un dólar peso creciendo. Entonces tenemos dos cosas que mirar. Primero, el precio del cobre. Si el precio del cobre sigue rebotando al alza, lo más seguro es que el precio del dólar peso caiga. Si esto se suma el hecho de que no va a haber un retiro de estímulos monetarios en Estados Unidos, y se suma que los malos datos, que hay muy buenos datos de IMASEC en Chile, esas tres cosas van a hacer que el dólar peso caiga a los niveles de 500, y ahí tenemos dos niveles de piso. Primero, los 4.97, 4.95, y en segunda instancia que nosotros vemos un nivel de estabilización para el precio del dólar peso alrededor del nivel 4.90, que es este sector. Acá sí que vemos estabilizarse el dólar peso en una visión de mediano plazo, por lo menos en los próximos 2-3 meses debiese estar en torno a los 4.90, pero debiese estar apoyado por un IMASEC entre 4,5 y 5%, por un dato de inflación positivo, y por Estados Unidos no retirando los estímulos monetarios junto con un precio del cobre al alza. Eso podría hacer que se dé este escenario bajista. Por el contrario, si el dato IMASEC sale en torno al 4% y tenemos un IPC mucho más bajo, automáticamente el precio del dólar peso va a subir a 517 o a 520, que es esta tendencia bajista que tiene el dólar peso en este sector de 520, 535. Así que hay una visión compartida, pero para que ustedes estén claros, sobre todo esa decisión o ese movimiento se va a decidir mañana viernes 5 de julio, principalmente por los datos de IMASEC. Si esos datos de IMASEC salen mejor a lo esperado, vamos a ver una caída. Si es que salen peor a lo esperado, vamos a ver un alza del precio del dólar peso. Continuando con el precio si bien somos optimistas en este escenario del precio del cobre, somos pesimistas en un escenario en donde rompa el precio del cobre los $3 la libra. Si el precio del cobre logra romper los $3 la libra, vemos caídas del precio del cobre hasta los $2,7 la libra. Y eso nos va a llevar principalmente con un escenario en caso de que China se desacelere mucho más de lo que está hasta ahora, que entre en zona de contracción necesariamente el PMI, que es el crecimiento, y esto sin duda alguna va a llevar el precio del cobre a la baja. Si Estados Unidos mañana reporta datos de empleo no agrícola mejor a lo esperado y sobre 200, lo más probable es que tengamos un precio del cobre cayendo hasta los $3 la libra, pero nuestras expectativas son que siga subiendo. Pero este es el peor escenario. Si es que rompe los $3 la libra, va a caer hasta 2,7, y ese es el mínimo que alcanzó en junio del 2010. Nos comenta Jan, como decíamos anteriormente, eso afecta a las inversiones en proyectos mineros, donde el 68% de estos son nuevos y 32 restantes con proyectos de expansión. Sí, tenemos proyectos mineros bastante interesantes. En el último tiempo se habían frenado los proyectos mineros absolutamente. No se olviden nunca que el precio del cobre aporta entre un 0,2%, 0,3% al crecimiento de Chile en el último tiempo, pero sobre todo con un precio del cobre en estos niveles que nos encontramos con un costo que está en 2,7, y en algunas empresas privadas entre 2,2, 2,5 dólares la libra, con un dólar acercándose a $3, el crecimiento del PIB es mucho menor. Si logramos ver un crecimiento en el precio del cobre, que es lo que esperamos, 3,4, 3,6, lo más probable es que esto signifique entre 0,5 puntos del crecimiento del IMASEC. Así que tenemos expectativas de crecimiento. Hay muchos proyectos mineros, pero según lo que entiendo, Jan, lo que se está haciendo es proyectos mineros bien en Perú fuertemente, que podrían ser una competencia muy importante en el sector chileno,
Si bien sabemos que tenemos años en términos de expertise respecto al precio del cobre, de cómo se produce, dónde sacarlo, incluso ahora último había algo que me parece bastante interesante de la tecnología que ocupamos, que es el hecho de que incluso estamos ocupando agua salada para algunos procesos en las minerías, y eso da cuenta de que estamos bastante avanzados respecto a otros países, pero podría meterse también varios competidores en sí, y sin duda alguna Perú, que termina siendo uno de los competidores que podría ser más fuerte. ¿Por qué creen? Alexis nos dice, ¿por qué pueden caer los inventarios si hay una menor demanda de China? Los inventarios por los warrants, que es la cancelación principalmente, Alexis, que es el hecho de que los warrants están en cancelación, por lo tanto están demandando físicamente precio del cobre, se han quedado con stock de cobre mucho más bajo, y lo que están haciendo es comprar inventario de cobre en China en particular, no en la Bolsa de Metales de Londres. La Bolsa de Metales de Londres había aumentado en el último tiempo, pero la última semana se ha visto una disminución, y eso es lo que ha hecho que el precio del cobre termine subiendo un poco más. Tenemos también José nos dice qué significan los gaps del dólar peso en particular. No, en particular son las aperturas que tienen del dólar peso. El dólar peso tiene un escenario en donde se negocia solamente de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por lo tanto un mercado de negociación tan corto hace que los futuros en dólar peso generen estos gaps en términos de expectativas. Alfredo nos dice, las mega inversiones mineras aprobadas recientemente no hundirán el precio del cobre en el largo plazo. Probablemente sí. De hecho, Alfredo, la especulación que hay con el precio del cobre es que esté en torno a los 2,2 dólares la libra el próximo año. Codelco tiene una proyección alrededor de un 2,5. Incluso el gobierno, dentro del presupuesto que tenía hecho con el precio del cobre, lo ha disminuido un poco más. El Banco Central en Chile dio en el último IPOM, comentó que la expectativa del precio del cobre en particular terminaba siendo en torno a los 3 dólares la libra. Yo creo, y por los análisis que nosotros hemos hecho, que el precio del cobre debiese tornar a los 3,4, pero no vemos un precio del cobre nuevamente en 4 dólares la libra, no, se va a estabilizar entre 3,2, 3,4, pero es más difícil que rompa los 2,7 dólares la libra, porque ahí sí que nos encontraríamos en un escenario en donde los futuros presupuestos en Chile en términos de gasto fiscal no sean lo suficiente, y eso genere a mayores alzas en los impuestos. La recaudación de impuestos este año fue bastante baja, y ya se empieza a comentar en el mercado chileno que podría haber una venta masiva de dólares por parte del Banco Central de todo lo que tiene acumulado. Así que tenemos expectativas para todo, pero creo que mañana se va a aclarar el panorama, sobre todo con el dato de IMASEC a las 8 de la mañana. Tenemos, Toma nos dice, podríamos comentar brevemente el efecto de las propuestas electorales respecto al tipo de cambio del dólar. Sí, más que la asamblea constituyente que pones acá, Tomás, es el alza de impuestos, que es lo que va más a afectar. La semana pasada habíamos hecho uno del IPSA y veíamos cómo iba a afectar el hecho de que saliera Bachelet por un lado y compitiendo fuertemente, que era una de las que está impulsando principalmente la propuesta de subir los impuestos en Chile. Afectan principalmente a las pymes y a las bolsas. Se había dicho que no iban a afectar a las pymes, pero en particular probablemente veamos una desaceleración si es que haya un aumento en los impuestos. Ahora, ¿qué va a suceder en el precio del dólar peso? Va a desincentivar inmediatamente la inversión, por lo tanto lo más seguro es que esto detone y presione al Banco Central a que tienda a vender las reservas de dólares que tiene. Recordemos que no ha salido a vender las reservas que viene desde la intervención del año 2011, no ha salido a vender esas reservas, está en torno a los 60 mil millones de dólares en reserva, por lo tanto lo que se empieza a especular hoy en mercados que pudiese salir a vender, junto con bajar las tasas en los próximos 2 meses, 3 meses, y que el panorama empeora, podría también salir a vender dólares en particular de su cartera. Pero me parece que el panorama, más que afectar económicamente en algún nivel en que afecte macro, sino que va a afectar el ánimo de los inversionistas en particular, y eso podría llevar a movimientos bastante bruscos en el dólar peso en particular. Alejandro nos dice que tanto puede el efecto del dólar, el que se concrete la liquidación de dólares por parte del ficto. Esto es lo más importante de todo, y lo vamos a tocar sobre todo acá. Vamos a entrar en detalle ya. En particular hemos tocado casi todos los temas del dólar. Aquí hay los tips: desaceleración de los indicadores macro chilenos, absolutamente afectando que el precio del dólar suba sobre los 500. Especulación de la baja de tasa de interés. Ahí tuvimos alrededor de
12 a 15 pesos de especulación. Y si ustedes se acuerdan, cuando el Banco Central mantuvo la tasa de interés, el dólar peso cayó desde 505 a 490, automáticamente 15 pesos. Y eso hablaba que hay gran especulación sobre la baja de tasa, y hubo gran especulación sobre la baja de tasa. Por lo tanto, también es algo que está, yo creo que el dólar peso hoy día está inflado alrededor de 5 pesos en términos de especulación por por tasa política monetaria, y en términos de estar un poco más inflados, están esperando con un pesimismo los indicadores macroeconómicos. Así que si los indicadores macro llegan a mejorar, probablemente el dólar peso caiga de los 500 y venga a la baja. Salida de capital apostando más o menos una depreciación del peso chileno. Ya tenemos alrededor de un mes y medio apostando esto, salieron 12.000 millones, que fue prácticamente casi una intervención del Banco Central. Así que eso hizo también subir en particular el dólar peso. Posible disminución de los estímulos monetarios, ya lo tocamos abiertamente, desaceleración de China y caída del precio del cobre por menor demanda, que hoy se revierte la tendencia en particular en el corto plazo. Vamos a ver si se mantiene esa tendencia. Y aquí vamos a entrar aquí en esto. Lo último de POM, ¿qué es lo que hice? En particular, y vamos a tomar aquí la pregunta que nos decía, vamos a ver, perdónenme. Vamos a tener acá el efecto, que se concrete la liquidación de dólares que nos comentaba Alejandro. En particular, si tenemos una liquidación de dólares mezclado con el crecimiento que tiene el PIB en el último tiempo, Chile creció un 4,1% en particular, y este es el último IPOM, el que salió durante esta semana, creció un 4,1%, y las expectativas son que se mantenga entre 4 y 5% el crecimiento. Yo soy más optimista en que va a estar entre 4, 5 y 5%, creo que le ayudará al precio del PIB a crecer en los próximos meses, un efecto en donde el precio del cobre empieza a subir, si es que empezamos a ver mejora en China, y en particular el hecho de que vamos a ver una desaceleración normal del precio del PIB, pero no tenemos una desaceleración tan grande como la que están viendo países en la zona europea. Dentro de los indicadores de inversión, lo que vemos sí es una caída en la inversión, que es fuertemente marcada, y eso es lo que les decía yo, que no hay una desaceleración en particular en términos de consumo, sino que la desaceleración en la inversión, maquinaria, equipo, despacho de cementos, permiso de edificación, importancia de bien de capital, estos tienen cayendo. Y el sector inmobiliario también, no lo puse en estas láminas, pero el sector inmobiliario es uno de los que más está siendo afectado, porque no hay permiso de construcción nuevo. Los arriendos subieron bastante en el último tiempo y han estancado los movimientos de arrendatarios en general, que han decidido más bien comprar en el último tiempo, pero hoy día vemos una desaceleración en términos de el mercado inmobiliario, y probablemente dure un par de meses y un año más en particular, en que el precio tiende a estabilizarse mucho más bajo en términos de caída. Pero lo primero que vemos es una desaceleración de inversiones. Consumo privado moderó la expansión, pero fíjense que el consumo sigue aumentando, pero debido a la baja en la tasa de desempleo. Entre más siga cayendo la tasa de desempleo, mayor consumo, y eso es lo que me da a pensar de que si bien hemos tenido una desaceleración en particular en el IMASEC, creo que una vez que vuelva el ánimo, si es que el IMASEC llega a estar en 4,5, un poco más, si es que llega a rondar nuevamente el ánimo internacional por inversión en Chile, lo más seguro es que tendamos a ver un IMASEC, un crecimiento Chile en torno a los 5% para final de año. Así que esto ha llevado a que el precio del consumo sigue activo, una tasa de desempleo bastante baja, así que me da algún escenario optimista, sobre todo para los datos económicos. Acá están los flujos de capitales que se han ido de la economía emergente. Fíjense ustedes cómo han retirado capitales de la economía emergente, y eso se ha ido principalmente a algunos efectos carry trade de refugio en particular. Los bonos en el último tiempo de gobierno habían aumentado bastante, por lo tanto este efecto también en las monedas emergentes es lo que está afectando. Vámonos directo entonces con todo esto ya que hemos visto, me queda algún slides creo, pero para no alargar tanto el seminario, vamos a ver las expectativas del precio del dólar peso en particular. Y referente a mañana, ya decíamos nosotros que nuestro pivot o nuestro piso está en 500 pesos. Si nosotros mañana, y aquí vamos a mezclar las noticias de Estados Unidos y lo que está sucediendo en Chile, debiésemos ver varios escenarios. Por un lado, si Estados Unidos reporta peores datos a lo esperado del empleo no agrícola, automáticamente vamos a ver una depreciación del dólar a nivel internacional. Entonces vamos a colocar acá depreciación del dólar, principalmente
en este sentido, una depreciación del dólar a nivel internacional por el efecto que podría provocar malos datos en el empleo no agrícola o una subida también en la tasa de desempleo. Por lo tanto, este escenario va a hacer que caiga el precio acá abajo. También vamos a agregar un crecimiento, sin embargo, de Unimasec en torno a los 4,5% o 5%. Si nosotros se da este escenario mañana, lo más seguro es que el precio del dólar peso comience a caer. Por lo tanto, ya tenemos dos cosas que están de la mano. Uno, la depreciación del dólar por el efecto de malos datos económicos en Estados Unidos. Y segundo, el efecto que Unimasec en Chile salga mejor a lo esperado, que también fortalezca el peso chileno y haga caer desde los 500 pesos el dólar peso. Creemos que lo más probable con estos dos escenarios y un precio del cobre subiendo es que caiga desde 500 pesos, vamos a poner acá, desde 500 pesos hasta 4.97, 4.95, que es el segundo escenario, acá, 4.95 como segundo piso, o hasta los niveles de 4.90. Yo les comenté que había un efecto en donde hay especulación, y creo que esa especulación está acá. Solamente unos 5 pesos de especulación por el efecto que genera el hecho de que no estemos desacelerando en Chile, pero en particular lo más seguro es que veamos algún efecto a la baja en ese sentido. Por el otro lado, si mañana el dato de Estados Unidos sale mejor a lo esperado, o sea, tenemos un non-farm payroll mejor a lo esperado, va a generar un dólar al alza, o sea, el efecto contrario al de acá abajo. Y eso en conjunto con un Unimasec en torno al 4%, más una inflación, y la inflación sale el día sábado, que se está esperando un 0,5%, pero si está en torno al 0% o menor a este 0%, lo más seguro es que tendamos a ver un precio del dólar peso incluso más alcista en ese sentido. Entonces todo depende de lo que suceda mañana con datos macroeconómicos en particular, y eso podría llevarnos a este escenario en donde el dólar peso logre alcanzar los niveles de tendencia, incluso vaya a buscar niveles de 535. Hay una alternativa muy interesante, que en una inversión en el precio del dólar peso. Yo tengo acá una venta en el dólar peso, si ustedes pueden ver, desde los niveles de 507, y esto me simula un swap, me simula más o menos casi un efecto de porcentaje de pago por mantener una posición abierta del dólar peso en venta. Y hay una estrategia que estábamos usando, y esta estrategia se puede usar con un monto no tan alto de inversión, que son solamente 5 millones de pesos. Si ustedes invierten 5 millones de pesos cuando el dólar peso esté alrededor de los 515, 520 y se venden, como el diferencial de tasa está tan alto en Chile con Estados Unidos, está generando más o menos alrededor de, por contratos de $50.000, alrededor de 10 a 15 dólares de pago diario por el swap. Entonces, ¿qué es lo que hemos sacado? Una inversión que está en torno a los 520 en venta, al cabo de un mes con dólares está dando alrededor de 200.000 pesos de ganancia por mantener la posición abierta. Por lo tanto, en 6 meses ustedes van a obtener 1.200.000 de ganancia, y vamos a tener 3 escenarios. Que el precio del dólar peso esté a final de año en 518, o sea, en 0 en el nivel que entramos. Por lo tanto, no vamos a ganar por diferencial de precio, pero sí vamos a ganar por swap 1.200.000, que representa más o menos entre un 20 o un 25% de la utilidad del monto invertido. Por el otro lado, el mejor escenario es que a final de año, si mantenemos la posición de venta, el dólar peso se encuentre en 505, 506, 506, 500, que no es tanta diferencia y es un precio alto todavía, y vamos a ganar por diferencial de precio 50.000 pesos por cada peso, o 100.000 pesos por cada peso, pero además vamos a ganar por el swap. Por lo tanto, nuestra rentabilidad aumenta a más o menos el 50%, 70% en 6 meses con esta oportunidad, pero hay que tener por lo menos 6 meses para esto. Y el peor escenario que podría darse es que ustedes entren en 4.17, 4.18 y que el precio esté en 4.20, 4.25 a final de año. Incluso pueden liquidar esta posición antes, pero si estaba, por ejemplo, 10 pesos al alza, van a perder el diferencial de pesos
pero con lo que ganaron en swap van a netear ese diferencial de precio en ese sentido y mantendrían una posición abierta, pero netearían algo el precio. Así que si alguien quiere saber más de esta oportunidad que podríamos tener, pero todo va a depender de los datos de mañana. Hay dos tipos de oportunidades. Una, si es que los datos son peores, que se pueden comprar en dólar peso, rápidamente hasta 517. Después acá recomiendo vender entre los 517 y 520. No vemos mayores alzas desde esos niveles. Y de ahí en adelante algo de venta y seguir la segunda estrategia, que es mantener por lo menos unos 6 meses abierta la posición, esperando y con la expectativa de que suceda esto, que tengamos un crecimiento de Chile en torno al 5%, entre un 4 y un 5%. Vamos con esa visión, por lo menos lo que tenemos mañana, así que vamos a depender de los datos económicos de mañana, principalmente los sectores, y ahí es donde vamos a tener el crecimiento. En el último IPOM, dentro de la expectativa, están acá. Fíjense ustedes, la demanda interna cayendo un poco más, desde marzo en adelante cayó a 4.9, y por el otro lado el déficit de cuenta corriente aumentando. Y este déficit aumentando es lo que nos da el respaldo para que Chile no baje las tasas de política monetaria de los niveles que tiene. Recuerden ustedes que una cuenta corriente alta es mayor consumo, por lo tanto el bajar la tasa de política monetaria va a significar mayor consumo. Y hoy día ya vimos que uno de los principales problemas, más allá de todo lo que hay en términos de crecimiento, de algo desacelerado influyendo el escenario internacional, la inversión externa, la inversión externa es la que está afectando principalmente el mercado en general. Así que si debemos reactivar esto, lo más seguro es que veamos una reactivación en particular del precio en general del crecimiento de Chile. Bueno, muchachos, ya con esto más o menos tenemos una visión amplia de lo que va a suceder con el dólar peso en los próximos días, principalmente mañana. Recuerden ustedes que nuestra visión es, si es que el precio llega a caer, si es que la IMASEC termina siendo negativo y el dato de Estados Unidos termina siendo muy positivo, vamos a ver un dólar peso subir desde los niveles 500 hasta 507, 510, 517. Y por el otro lado, si tenemos un IMASEC sobre 4,5% y 5%, o entre 4,5 y 5%, y vemos una desaceleración en los datos económicos de Estados Unidos, lo más seguro es que veamos un dólar peso caer hasta 4,95 y 4,90 en el mejor de los casos. Yo sé que me quedaron varias preguntas acá, había una pregunta de los warrants, de la cancelación de warrant en particular. Si bien es un contrato en particular el warrant, la cancelación lo que está significando es que aumenta la demanda física de compra. Eso es lo que está sucediendo con el warrant. No es que tengas un contrato futuro acordado, sino que más bien la cancelación de esto lo que hace es que aumente la demanda física del precio del cobre. Así que podemos entrar en más detalle, Hermes, que nos estabas preguntando ahí, pero básicamente, para que entiendan todo, esto es lo que está ayudando un poco al rebote del precio del cobre, sin duda alguna también el hecho que el dólar se ha depreciado algo a nivel internacional. Demanda del cobre, nos pregunta Dustin, demanda del cobre en respecto a China. China representa alrededor de un 46% de la demanda del cobre a nivel internacional, por lo tanto, vamos a ver demandas si es que los inventarios en China están cayendo, y por el otro lado el efecto que genera sin duda alguna una desaceleración en China va a generar también una menor demanda del cobre, y probablemente ya durante este segundo semestre aclaremos mucho más la situación de China y el mundo. No me gusta nunca dar recomendación en torno a qué va a pasar el próximo año, a final de año, porque es mucho tiempo y cualquier cosa puede suceder en el mercado que pueda cambiar, pero sí nos atrevemos a dar una visión en torno al mes, 2 meses, porque es más claro el escenario macroeconómico que empezamos a ver en el mercado. Así que, bueno, me despido de ustedes, muchas gracias por haber asistido al seminario. Les dejo acá, bueno, está el mail de la oficina, office@exdirect.cl, se los voy a colocar en el chat. Acá ustedes pueden solicitar sobre todo el seminario. Úrsula los va a ayudar, amablemente les va a enviar el seminario, así que cualquier cosa lo pueden pedir ahí, incluso nos pueden seguir en Twitter o en nuestro seminario. Y aquellos que después de esto quieran hacerse clientes con nosotros, comuníquense con algún ejecutivo de inversión y les va a dar más de nuestras estrategias que tenemos sobre todo para tomar mañana, en particular con las posiciones al peso y algunas otras que vemos en el mercado. Así que me despido de ustedes, un abrazo, un gusto haberlos tenido en
en el seminario en particular. Así que muchas gracias a todos, nos vemos ya en un próximo seminario, incluso aquellos que nos siguen como clientes mañana en un seminario en la mañana. Así que un abrazo a todos, nos vemos ya en un próximo seminario.